Bien, compañeros, muy buenas noches. Voy a esperar que pues se conecten por lo menos unos 10 alumnos. Ya vamos por 4 conectados. Quiero pedir disculpas por el retraso de casi 10 minutos, pero terminé un poco tarde la otra clase en lo que vuelvo a iniciar el proceso de conexión. Bueno, Vivi Rivas, Danilo Misraín, ya hay 17. En la otra sección empecé con 10 y llegué a 52. Pues aquí estoy empezando con 17. Espero pues llegar con un poquito más. Ya vamos con 18. Muy bien. Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Sherlyn, Vanessa. No, Vanessa es. Vanessa, buenas noches. Gusto saludarles, compañeros. Qué bueno que estén en clases. Como lo dije el día viernes, mi agradecimiento por que estén en la clase. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Quiero comentarles, compañeros, que su examen es el día 17 de octubre. Con ustedes va a ser a las 6 menos cuarto, 17:45 horas, su examen segundo parcial. Ya avisé en la otra sección hoy que ellos tendrán su examen a las 7 de la noche. A ustedes les corresponde ahora entonces su segundo parcial a las 6 menos cuarto de la tarde. Les comento también, compañeros, que pues va a ser nuestra última clase antes del examen, porque el 6 de octubre comienzan los exámenes y pues lógicamente comienzan también a utilizar las aulas y entonces no vamos a poder impartir la clase. Así que vamos a empezar nuestra última clase sería la de este viernes. Y les decía en la otra clase también que afortunadamente vamos muy bien en el programa. Nos quedan 3 puntos: acta de legalización de firmas, acta de legalización de copias de documentos y el último punto del programa, que son las actas las actas notariales. Con eso creo que para el día de hoy y el día viernes espero terminar lo que son las actas de legalización. Les estaré enviando a ustedes unos cuantos modelos. Luego les enviaré a ustedes también les enviaré a ustedes unos casos prácticos para que ustedes puedan practicar en base a los modelos que vamos a trabajar y que lógicamente vamos a conocer el día viernes, ¿verdad? Yo en el transcurso de esta semana se los estaré enviando. Espero que sea antes del viernes y si no el viernes por la mañana para que ustedes lo tengan en clase, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Ya vemos 40 conectados, compañeros, pues eso me alegra mucho. No es como la clase presencial, ¿verdad? Yo honestamente les digo que pues me encanta la clase presencial, ¿verdad? Yo creo que es por excelencia la mejor forma de impartir las clases, pero también en temas virtuales, pues nos hemos ido superando por el tema de la pandemia, ¿verdad? Nos hemos ido superando para dar las clases presenciales y eso nos ha apoyado mucho también. Pero me gusta la clase presencial, me gusta verlos a todos, me gusta verlos el día viernes, me gustó y me encantó ver esa clase tan llena, ¿verdad? A pesar de que son 152 alumnos, pero por lo menos habían unos 100 alumnos y con eso para mí es suficiente. Bien, les decía entonces, compañeros, vamos a iniciar el tema de las actas de legalización de firmas. Y quiero comentarles que cuando examinamos técnico profesional, todos los, digamos, colegas que examinamos derecho notarial siempre hemos coincidido. Es imperdonable que un alumno que pretenda ganar su examen técnico profesional en el curso de derecho notarial si no sepa un acta de legalización. Ese va a ser, metafóricamente hablando, para los notarios, es el pan nuestro de cada día. ¿Cuándo, dónde y en qué momento no le van a pedir a ustedes que legalice una firma, que legalice 2 firmas, que legalice 3, 4, 5, la cantidad de firmas que sean necesarias legalizarlas? Eso es un instrumento público también de los llamados extraprotocolares, van fuera del protocolo. Inicio comentándoles a ustedes, compañeros, que el acta de legalización de firma
Pues para mí, vuelvo a repetirlo, de las que van fuera del protocolo, pues su importancia es precisamente eso, ¿verdad? El legalizar, el darle autenticidad, la dación de fe, nuestro doy fe de que la firma es auténtica, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Es importante el conocimiento de las actas de legalización de firma, ustedes lo deben de hacer, ustedes lo deben conocer. El acta de legalización de firma se diferencia, por supuesto, de la escritura pública, del acta de protocolización, porque van fuera del protocolo, porque no van en hojas de papel sellado especial para protocolos, porque un acta de legalización de firma se puede hacer en cualquier hoja, de cualquier tamaño, ¿sí? De cualquier medida, de cualquier grosor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a hojas de papel sellado especial para protocolos. Ustedes lo saben, el acta de legalización de firma se hace en los formularios de la compraventa de vehículos, en el registro de vehículos automotores de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya tienen un determinado formulario para hacer el acta de legalización. En los formularios que van al registro mercantil, en formularios que van para diferentes dependencias, ¿verdad? O instituciones del Estado, pues hay formularios donde ya está hasta donde deben de llenar ustedes, donde deben ustedes cumplir con los requisitos que establece el Código Notariado. Yo a veces también lo digo así, ¿verdad? Por ejemplo, en la página del Colegio de Ingenieros se debe de llevar legalizada la solicitud de ingreso del colegiado, pero deja un espacio demasiado corto para el documento personal de identificación. Yo llamé un día que había legalizado de un ingeniero una firma y me dijo la señorita que no importaba que lo llenara si no había espacio, que lo llenara con números. Entonces yo le decía, ese es requerimiento de ustedes, pero la ley en el Código Notariado nos dice que debe ser con letras. Sí, pero si no le caben, pues, bueno, ¿sabe qué? Me dijo, hágalo como usted quiera hacerlo, ¿no? Pero mi pregunta era si podía hacerlo por aparte, pero me dijo que tenía que respetar el formulario que ellos tienen. Pues, ni modo, ¿verdad? Habría que entrelinear, salvar y todo, pero lo que les quiero decir es que la legalización de firma puede hacerse en cualquier documento, ¿sí? La legalización de firma no tiene más que las formalidades que establece el artículo 54, 55 literal A con respecto a las legalizaciones de firmas. Y vamos a ver entonces, nos vamos al artículo 54. Muchísimas gracias por los saludos a todos, compañeros. Al artículo 54 dice, me voy a referir al mismo y quiero que lo comentemos. Dice el artículo 54 del Código Notariado. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas a su presencia. Fíjense tan importante que son estas cuantas líneas que les acabo de leer. Dice, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas a su presencia. Bien. Gracias, Lilian, por la pregunta. Fíjense que para el segundo parcial únicamente voy a preguntar testimonios, ¿sí? Y actas de protocolización y documentos provenientes del extranjero. Documentos provenientes del extranjero solamente preguntaré de lo que se relaciona o que se refiere a la ley de organismo judicial, ¿verdad? Los artículos que platicamos el día viernes, lo que hablamos del día viernes, lo que es la protocolización, la diferencia de protocolización, práctica de protocolización, ¿no? Quedamos en que el acta de protocolización no la voy a preguntar, así que en tema práctico vendrá un primer testimonio y un testimonio especial. Y lo demás, pues preguntas de los impuestos, preguntas de acta de protocolización, preguntas de el significado de la apostilla, preguntas relacionadas con esos tres temas, ¿verdad? Entonces tiene que ser los testimonios, formas de reproducir los testimonios, ¿verdad? El acta de protocolización y documentos provenientes del extranjero, o sea, el ejercicio del notariado en el exterior. Esos tres puntos son para el examen. Esto que estamos viendo hoy ya no entra en el examen. Esto es para el examen final. Esto lo estamos ya prácticamente adelantándonos a lo que tenemos que ver. Recuérdense que nuestro examen es el 17, el día 18 y 19, pues
va a haber un descanso y sí, llamémosle descanso largo, es asueto largo. El día lunes 20 tenemos descanso, así que nosotros estaríamos regresando hasta el 24, ¿verdad? 20, 21, 22, sí, 24, viernes 24 para nuestras clases. Tenemos todavía unas 2 semanas más para ver actas de legalización de documentos y actas notariales, y creo que estamos cumpliendo muy muy bien con los temas correspondientes al notariado 2. Sí, espero compañeros que les haya aquí a la compañera Vivian, Hugo, buenas noches, Vivian, Cecia, buenas noches, Andrea, buenas noches. Y ya le contesté entonces a la compañera Vivian su pregunta con respecto a lo del segundo examen parcial, que es el 17 de octubre. Vuelvo a repetirles a ustedes, no se les olvide, 17:45. Bien, voy entonces a continuar con el tema este de las legalizaciones, y atrás de mí podrán ver ustedes estas palabras que utilicé, que estoy utilizando y que voy a explicar, puestas y reconocidas, ¿sí? Puestas, reconocidas, son dos palabras muy importantes de las cuales voy a explicar el por qué, pero por favor, vuelvo a repetir, del artículo 54 dice, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas, aquí está puestas, o reconocidas. Pero algo muy importante antes de ver esta diferencia, quiero explicarles también. Dice la ley, podrá legalizar firmas, ¿sí? Solo podrá legalizar firmas, no puede legalizar impresiones digitales, no puede legalizar lo que comúnmente le decimos huellas digitales o huellas dactilares. La ley dice legalización de firmas. Y si don Pedro no puede firmar, entonces vamos a utilizar un testigo a ruego. Y la firma que vamos a legalizar es la de don Juan, que va a ser el testigo de don Pedro. Pero vamos a decir que la firma que se legaliza, ¿sí?, es auténtica por haber sido puesta por el señor tal, quien firma a ruego de Pedro. Ya les voy a explicar y se los voy a enviar y lo vamos a ver detenidamente en clase, pero les adelanto, el notario no puede legalizar impresiones digitales. Yo recuerdo mucho a un profesor de derecho notarial que examinaba, que en paz descanse, ¿verdad? Pero muy buen profesor de derecho notarial. Pero él le gustaba siempre, lo primero hablemos de legalizaciones de firma, y le decía, ahí tome un papel, una hoja y su lapicero, y por favor legalicen la impresión digital de la señora tal. Pues lógicamente, si un alumno empezaba a hacer su legalización de firma, estaba perdido, ¿verdad? Porque no puede legalizar impresiones digitales. Tiene que tener claro que el artículo 54 dice legalización de firmas, y ahí vamos a legalizar. Y luego viene el tema de las palabras puestas o reconocidas. Yo quiero decirles y quiero comentarles, y lo hago siempre así, ¿verdad? Y mis exalumnos a veces me dicen, licenciado, me recuerdo de que usted se iba para tal lado cuando era. Bueno, y me gusta explicarles de esta manera. Yo me pongo del lado izquierdo siempre cuando hablo como profesor, cuando hablo como catedrático, y yo les tengo que enseñar esto que dice la ley. El artículo 54 lo dice claramente, puestas o reconocidas, y se los tengo que explicar. Pero si me vengo de este lado del pizarrón, del lado derecho, yo como profesor, como catedrático de usted, como catedrático, pero en el ejercicio de mi profesión, no como profesor y no como catedrático, les digo que esto de la palabra reconocida casi no se utiliza, no se usa, pero se los tengo que enseñar porque en determinado momento les va a servir a ustedes, y en determinado momento para relevarse ustedes de una responsabilidad penal, ¿verdad? Porque puede haber falsedad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden o van a utilizar la palabra reconocidas. Ahora, lógicamente, es ese juego de palabras puestas o reconocidas va a estar sujeta o se genera o se deriva en función del tiempo, en función del momento en que nos están poniendo la firma a nosotros en presencia nuestra, ¿sí? Por eso hace ese juego de palabras. ¿Cuándo vamos a utilizar puestas y cuándo reconocidas? Pues compañeros, les digo,
Todo lo demás, exactamente todo lo demás de un acta de legalización de firmas es igual. Lo único que vamos a cambiar por el factor tiempo en el momento que nos lo ponen es la palabra puesta y en el otro caso la palabra reconocida. Pero de ahí toda la redacción, toda la forma en que vamos nosotros a documentar una legalización de firmas, todo es igual. Lo único que va a cambiar es la palabra puesta y la palabra reconocida. Y eso, vuelvo a repetir, compañeros, eso es en función del tiempo, en función del momento en que nos están poniendo a nosotros la firma. ¿Es en presencia nuestra realmente o no es en presencia nuestra? Si no es en presencia nuestra, no nos corramos el riesgo de decir por haber sido puesta, porque no es cierto. Estamos, yo se los digo como catedrático, estamos incumpliendo la verdad. Estamos falseando la verdad desde el momento que decimos por haber sido puesta y no fue puesta, porque ya va puesta. Y les voy a explicar ahora. Voy a traer un par de hojas. Voy a traer un par de hojas. Y lo que pretendo aquí, compañeros, es explicarles lo siguiente. En función, vuelvo a repetir, en función del tiempo. Hoy tenemos 29 de septiembre. Con fecha 29 de septiembre, ¿sí? Con fecha de hoy, 29 de septiembre, se hace un documento. Aquí se elabora el documento, ¿sí? Don Carlos, ¿sí? Don Carlos firma en mi presencia, elaboramos el documento, él firmó en mi presencia, yo hago la legalización, don Carlos firma, vamos a poner las palabras ante mí y está mi firma. Si ustedes se dan cuenta en este documento que estamos redactando así, 29 de septiembre, también nuestra acta de legalización va a ser 29 de septiembre, ¿sí? Si ustedes miran aquí este documento ha sido elaborado con fecha 29 de septiembre. Don Carlos la firma en mi presencia, hacemos el documento, 29 de septiembre legalizo la firma, don Carlos firma, yo pongo las palabras ante mí, firmo, sello, porque aquí es importante el sello, aquí es obligatorio el sello, ¿verdad? Del notario. Y entonces estamos cumpliendo con la legalización diciendo por haber sido puesta en mi presencia. ¿Sí? Ahí sí puedo decir yo por haber sido puesta en mi presencia. Pero, ¿qué va a suceder, compañeros, en ese mismo caso? Y en el momento del factor tiempo, en el momento de la puesta de la firma, ¿qué pasa si este documento tiene 28 de septiembre? Ayer domingo, don Carlos hizo este documento haciendo una solicitud al INAH. Firmó don Carlos este documento. Y cuando llega al INAH a presentarlo, a entregarlo, le dicen en el INAH, mire don Carlos, fíjese que no le podemos recibir su formulario de solicitud de tala de árboles en virtud de que la firma tiene que venir legalizada. ¿Sí? Entonces, don Carlos llega a mi oficina en este momento y me dice, licenciado, me cuenta la historia y me dice, fíjese que tiene que ir legalizada, me hace usted el favor de legalizarme la firma. Este es el momento, a diferencia de este, ¿verdad? Este es el momento. Este es 29 de septiembre, puesta en mi presencia, 29 de septiembre, legalizada el acta. Este es documento de fecha 28 de septiembre, ya va la firma aquí puesta y entonces el notario tendrá que hacer su legalización de firma, pero va a utilizar esta palabra, reconocida, porque ya no fue puesta. ¿O es cierto que fue puesta en su presencia? No, ¿verdad? Fue reconocida porque el documento o la firma ya iba puesta aquí. Entonces el notario viene con fecha 29 de septiembre, el notario hace su legalización, le dice a don Carlos que firme, pone las palabras ante mí, ¿sí? Y aquí viene el notario firma y el sello del notario. Aquí ya la legalizó la firma de don Carlos, pero ¿qué palabra utilizó?
por haber sido reconocida en mi presencia. Y si no piensen ustedes, si no nos atacaría un documento, si tiene fecha 29 de septiembre, firmado el 28 de septiembre, y el notario lo hace el 29 de septiembre y dice, doy fe que la firma es auténtica por haber sido puesta en mi presencia. Quiere decir que el 28 lo hizo y él el 29 está diciendo que se la puso en su presencia. Puede ser que sí, y con la facultad que tengo yo y en uso de mi fe pública puedo decir, bueno, el documento tenía 28 de septiembre, pero la firma fue puesta en mi presencia. Pero vaya usted a saber con el tema de los abogados que esperan de nosotros cualquier fallón, cualquier error que tengamos, ¿verdad? Cualquier inobservancia de los requisitos y entonces van a atacar este documento por nulidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por haber sido reconocida, pues por supuesto, ¿verdad? Si fue reconocido el documento, aquí está, se reconoció de haber sido reconocida la firma puesta en el propio documento. Sí, ahí no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo le digo a mi cliente, mire, pero ese es un formulario que usted hizo del INAP, vuélvalo a hacer. Mejor vuélvalo a hacer. Hagámoslo con fecha 29 de septiembre el formulario, me lo firma aquí en mi presencia y utilizo la palabra por haber sido puesta en mi presencia. Pero si él ya me lo había firmado, no corramos el riesgo. Me preguntaban en la otra sección si hay plazo. No, la ley no dice la firma podrá ser reconocida dentro del plazo de 60 días. No dice la ley. Puede transcurrir o puede haber pasado un año. Alguien dejó hecho su formulario para la empresa eléctrica, se fue a Estados Unidos, se le olvidó hacer su trámite. Cuando regresa, le lleva el formulario al notario y le dice, mira, fíjate, o mire, fíjese que yo en este formulario el año pasado, pero quiero que me legalicen la firma. Pues si tiene fecha del año pasado, 24 de mayo del año pasado, se la puedo legalizar. Pero lo que tengo que tener cuidado es que el uso que voy a decir, ese uso documental, cuando yo esté documentando, es de la palabra reconocida, por haber sido reconocida en mi presencia. Ahora, yo les quiero comentar, ¿verdad? Y me vengo a este lado. Si la firma ya está puesta, no utilicemos la palabra puesta, porque honestamente estamos incumpliendo, inobservando nosotros requisitos que establece la ley. Y es cierto, nosotros no podemos decir por haber sido puesta si ya llegaba, ya iba puesta, ya llegaba hecho el formulario. Yo me vengo de este lado como profesional que ejerzo la profesión y digo, bueno, si yo conozco a mi amigo Miguel, si yo lo conozco y Miguel ya había firmado ese documento y me dice, mira vos Jorge Mario, fíjate que me están diciendo que legalice esa firma vos. Ahorita acabo de regresar de la empresa eléctrica y quieren que quiere que la lleve legalizada. Compañeros, yo conozco a Miguel, yo sé cómo lo firma Miguel, yo sé que es Miguel, y entonces vengo yo y le pongo por haber sido puesta en mi presencia. ¿Sí? Y hago la firma y le digo, por haber sido mi presencia, firma aquí, me firma y ya estuvo. Pero lo correcto, si me vengo como catedrático, yo les digo, miren, lo que yo tenía que haber utilizado en ese momento, porque así lo dice la ley, en ese momento, ¿qué tenía que hacer yo? Haberle puesto por haber sido reconocida en mi presencia. Pero vuelvo a repetir, si hablamos el tema desde el punto de vista práctico del ejercicio de la profesión, la palabra reconocida es muy inusual, no es comúnmente utilizado, no se utiliza mucho. Y vayan ustedes a saber, en el ministerio pues a mí no me parece, pero muchos ministerios, si ustedes entran a su página, en la página dice los requisitos para obtener una licencia de no sé qué, en cualquier ministerio, no voy a hablar de ministerios, pero van ustedes y ahí les dicen cómo quieren el acta notarial, y ahí les dicen a ustedes cómo quieren el acta de legalización de firma, y vayan a pensar ustedes que me lleguen ya el formulario hecho y que yo le ponga la palabra reconocida. La llevo a la ventanilla del ministerio y lo primero es que van a revisar que cumpla los requisitos que ellos quieren que vayan en el acta de legalización. Y si miran la palabra reconocida, me van a decir, no, fíjese que debe decir puesta, no reconocida. Sí, pero ya estaba puesta cuando yo la autoricé. Sí, pero si no dice, no dice puesta, no la recibo.
Pero mire, o pase a hablar con el jefe de jurídico y entrar a convencer al jefe del departamento jurídico de que esta palabra puesta y reconocida es en función del momento y el tiempo en que se puso. No voy a perder yo ese tiempo, ¿verdad? No voy a ir a gastar mi voz, mi garganta, mi saliva en irle a decir a convencerlo. Simplemente, mira Miguel, haceme un favor, re- volvamos a hacer el formulario, me firmas el documento y te voy a poner por haber sido puesta en su presencia, lo presento en el ministerio, miran que todo va bien y no hay ningún problema. Pero yo, como notario, estoy obligado a decírselos. Debemos de utilizarlos. Por eso, si yo en el examen, el día, creo que el final va a ser viernes 29 de noviembre. Si el día 29 de noviembre de su examen les digo que don Oscar Sánchez, ¿sí?, firmó un documento dirigido a la empresa eléctrica el día 27 de noviembre, hoy en su notaría le solicita legalice su firma, pues usted, si el examen es 29, faltaría la verdad y habría falsedad si me pone por haber sido puesta, porque lo correcto es el uso de la palabra reconocida, porque fue reconocida en su presencia. Ese es el tema que van a utilizar. Yo lo contaba en la otra clase y yo en mi ejercicio profesional, en los años que tengo, una tan sola vez he utilizado esa palabra reconocida, pero fue a petición del banco. ¿Sí? A petición del banco, porque no sé si recuerdan ustedes, los muy jóvenes no lo van a recordar, pero el Banco del Ejército quedaba ahí por donde estaba el cine de Variedades, creo que es Cuarta Avenida, entre Cuarta y Quinta Avenida de la zona 1 y Sexta Calle, me parece, ahí queda el Banco del Ejército. Mi cliente ingresó en su expediente, pues foliado, ya todo lo ingresó, y se dieron cuenta en el departamento jurídico que la firma no iba legalizada, ¿sí? Como a los 4 o 5 días que lo ingresó. Entonces le permitieron a la persona, a este mi cliente, le permitieron que se llevara el documento, ¿sí? Llevar el documento y que yo le legalizara la firma. Pero recuerdo que iba un papelito en ese decía, señor notario, por favor, el acta de legalización de firma debe de ser reconocida la firma, ¿sí? Y me lo estaban pidiendo claramente. Yo lo entendía. Si lo habían sacado del expediente, ¿sí? ¿Cómo era que iba a estar legalizado con una fecha posterior al ingreso del expediente, como firma puesta? Entonces, correctamente me dijeron, señor notario, por favor, debe de ser reconocida. Entonces, utilicé la palabra por haber sido reconocida en mi presencia con ese mismo día. Se reingresó solamente ese documento y se le dio el trámite que corresponde. Pero es la única vez. Por eso les cuento esto. ¿Por qué? Porque es inusual. En tantos años que yo tengo el ejercicio profesional no lo hago. Y si no, lo más sencillo para mí es repitamos el formulario, ¿sí? No sé cuánto costará un formulario, pero si lo venden creo que vale un quetzal o 50 centavos. Preferible que nosotros volvamos a hacer el formulario, que lo firmen en nuestra presencia y que utilicemos la palabra por haber sido puesta. Pero se los enseño, se los explico, se los digo porque ahí está en la ley. Porque el 54 dice por haber sido puesta o reconocida en presencia del notario. Ese es el tema de las legalizaciones, la forma en que ustedes la van a utilizar. Yo les voy a mandar unos 5 o 6 modelos. Ahí va a ir la de la firma reconocida. Y por supuesto, en su examen solamente vean en función de la fecha, ¿verdad? Esto ya no entra para su examen segundo parcial. Esto va a ser para el final. Pero para la fecha es del examen, va a ser 29, porque creo que 30 acá es sábado. El 29 entonces, ustedes tienen que poner por haber sido reconocida si les estoy diciendo que la firma fue puesta el 28 para atrás. Ahí se darán cuenta ustedes que van a utilizar la palabra por haber sido reconocida en presencia del notario. ¿Sí? Hasta ahí, compañeros, o hasta aquí me voy explicando, van comprendiendo ustedes este tema de puesta y reconocida, cómo se legalizan las firmas. Supuesto que para el viernes ya vamos a ver los modelos, yo se los voy a enviar a ustedes y ahí los vamos a comentar.
Va a haber firma puesta en la misma hoja, en hoja independiente, firma puesta por testigo a ruego, a quién le vamos a legalizar la firma. Recuérdense, las legalizaciones de firma, la forma de identificar a las personas va a ser exactamente como ustedes identificaron en su introducción de una escritura pública. Si el requirente o el signatario, si a quien nosotros le vamos a legalizar la firma no sabe, sí, no sabe o no puede firmar, pues nosotros lógicamente vamos a utilizar la palabra, el testigo a ruego, y vamos a legalizar nosotros la firma de quien firma a ruego. Pero también si el signatario no tiene documento de identificación, deberán identificarlo por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Pero si conocen al signatario, ustedes lo van a decir que fe de conocimiento, que conocen al signatario. Pero en su examen puedo decirles, legalice la firma de don Carlos, de don Julio y de don Pedro. A don Julio usted lo conoce, a don Pedro no lo conoce y no porta documento de identificación, y a don Julio usted no lo conoce, pero porta su documento de identificación. Tendrían que utilizar las tres formas que ustedes ya saben y que ustedes ya conocen. Por supuesto, para el examen final no lo voy a poner así, ¿verdad? No le voy a poner a las tres formas de identificar, no. Podría ser dos, a uno lo conocen, al otro dos, no. O podría decirles a los tres signatarios, usted deberá de identificarlos por el medio legal que estime conveniente. ¿Cuál debería ser el más sencillo y el más fácil? Pues simplemente decir personas de mi conocimiento, porque a los tres los conocen. Ese es en el tema de la legalización, ¿verdad? Hasta ahí vamos con el acta de legalización. Vuelvo a repetir, el 54 es claro cuando ha sido puesta o cuando ha sido reconocida. Solo es ese juego de palabras. ¿En función de qué? En función del primer documento que les enseñé, el documento de fecha 28 de septiembre ya firmado, con legalización de firma del 29 de septiembre para legalizar la firma que corresponde. ¿Sí? Bueno. Y luego, compañeros, en el tema que corresponde de la legalización de firmas, creo que algo muy importante también, ahorita me voy a ver, Vivi Rivas. Es correcto, Vivi Rivas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Si el documento ya no lo llevan firmado, no debemos de utilizar la palabra puesta, porque faltamos a la verdad y no observamos ese requisito que establece la ley por haber sido puesta. No es cierto. Ya iba firmada. Entonces, la diferencia es, si el documento ya va firmado, sencillo. Si quiere utilizar puesta, repita el documento, el formulario. Mira, como ya la traes puesta a la firma, hagamos otro formulario. Llenemos el otro formulario, que me lo ponga en mi presencia y yo ya utilizo la palabra puesta. Pero si no voy a, porque ya no tengo formulario, porque el formulario es muy largo y ya lo había hecho, pero ya lo había firmado y el formulario tiene 28 de septiembre, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, compañeros, que aquí el tema es el siguiente. Vamos a faltar a la verdad. Yo le digo como catedrático, no podemos. La misma ley dice, en los mismos instrumentos públicos no nos podemos ir para atrás. Y entonces, si me vengo de este lado y les hablo como notario que ejerzo la profesión, ¿qué sería mucho más sencillo para ustedes? Por ejemplo, para notarios. Si este documento está fechado 28 de septiembre, si ya lleva puesta la firma, ¿sí? ¿Qué sería lo más fácil? Para el notario, pues entonces simplemente ponerle fecha 28 de septiembre y ya puede decir por haber sido puesta en mi presencia. Pero eso es falsedad. Él se está yendo para atrás. Él está diciendo por haber sido puesta, hoy dice en mi presencia. Y hoy es 29 y la firma la hizo el 28. Entonces, eso no debe de ser correcto, ¿verdad? Eso es falsedad.
lo que estamos haciendo es cometiendo falsedad. Eso lo puede hacer un notario, ¿verdad? Bueno, si tiene fecha 28 para que no nos lo impugnen y no haya problema, le vamos a poner también a la legalización fecha 28 y le ponemos por haber sido legalizada, por haber sido puesta en mi presencia. Pero eso no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es la palabra o utilizar la palabra por haber sido reconocida en mi presencia. ¿Sí? Bien. Eh, Luego, compañeros, es muy importante que leamos el artículo, ya vimos el 54, literal, perdón, el 55 dice, el acta de legalización, ¿sí? Contendrá, cuando sea de firmas, o sea, fundamento legal de la legalización de firmas, ¿sí? Es artículo 55, literal A, sus requisitos. Y el artículo 54, pues, es el fundamento legal de que nosotros los notarios podemos legalizar firmas que hayan sido puestas o reconocidas en nuestra presencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, el acta de legalización de firma contendrá el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por los medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario. Fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiere. Aquí, compañeros, está claro. La identificación debe ser por los mismos medios legales, tal y como se los dije anteriormente, por medio de DPI, fe de conocimiento o por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Esa es la forma en que vamos a identificarlo en un acta de legalización. Y luego viene un artículo muy importante que quiero explicarles, que quiero referirles con esta acta de legalización. Y dice el artículo 57. Este artículo 57 es muy importante que lo platiquemos, que se los explique, que se los hable. Por lo siguiente, dice artículo 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los firmantes. Si ustedes se dan cuenta, este artículo 57 lo que hace es relevar de responsabilidad al notario, o sea, prácticamente decir el notario se limita única y exclusivamente a decir que la firma es auténtica por haber sido puesta o por haber sido reconocida. Eso es a lo que se limita el notario. Eso es lo que el notario va a decir. Es puesta o reconocida y que es auténtica. Lo demás, el contenido del documento, la personería, la capacidad en sí, el contrato, la validez del contrato, eso no significa absolutamente nada para el notario. No es responsabilidad del notario en ningún momento. ¿Por qué? Porque el artículo 57 lo releva de esa responsabilidad que tiene el notario. Empecemos por el contrato, ¿sí? O por la capacidad y el mismo contrato. ¿Qué pasa si en el contrato, ¿sí? Y esto lo comentaba yo y siempre lo he comentado porque escuchaba yo la defensa de se recordarán ustedes, los notarios, por el mal uso que se le hizo a esa institución social de protección a los menores de edad, esa es la adopción de los menores, la adopción de los menores de edad o la adopción de los niños. ¿Se recuerdan ustedes que antes el notario podía hacer el trámite notarialmente? Pero desafortunadamente, compañeros, pues lo que hicieron muchos notarios fue utilizar este artículo 57 para relevarse de responsabilidades. Utilizaron ese artículo 57 haciendo promesas de compraventa de niños, donde decía que por el precio de 50,000 quetzales prometía en venta el fruto de la gestación de la señorita fulana de tal, quien deberá entregarlo a los 10, 12 días de haber nacido. Así decían los documentos. ¿Y qué decían los notarios? Porque escuché una vez que entrevistaron a un notario y dijo que en fundamento al artículo 57 la ley dice que él era responsable de que la firma puesta
haya sido que fuera puesta en su presencia y lo demás no era responsable ni de la capacidad, ni de la personería, ni del contenido del contrato, y entonces así se releva la responsabilidad, ¿verdad? Ahí el contrato contenía, ¿qué? La compraventa de 5 kilogramos de cocaína, pero ¿qué? El objeto es ilícito. El objeto, pues lógicamente, el negocio jurídico es nulo. Pero se hizo ese contrato, pero el notario dirá, miren, el contrato decía eso, pero el artículo 57 dice que yo estoy relevado de responsabilidad, porque mi función como notario se limita exclusivamente a decir que la firma fue puesta o reconocida en presencia de mi persona y es auténtica. Entonces, lógicamente, ese artículo 57 releva al notario. Y pensemos con la capacidad. Un menor de edad, su papá le regaló una motocicleta a los 14 años. Ahora tiene 17 años de edad y la quiere vender. Pero le dice al notario, mire, usted no tiene capacidad para vender, no tiene capacidad de ejercicio. Su papá ejerce la patria potestad y tendría que seguir diligencias de necesidad. Ah, no, hagamos el documento. Y el notario le legaliza las firmas al menor de edad, persona de mi conocimiento al menor de edad, ya lo explicaré que se puede legalizar una firma de menor de edad, porque solo se limita, no hay capacidad, no se limita, entonces simplemente dirá, ¿verdad? Por haber sido puesta por el fulano de tal, persona de mi conocimiento, o a quien identifico por medio de 2 testigos. DPI no va a tener, pero sí puede legalizar la firma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 57 dice ni la capacidad. El menor de edad no tiene capacidad de ejercicio, pero le puede legalizar su firma con base en el 57. Entonces, hace la compraventa, le legalizan su firma. El contrato no es perfecto, ¿verdad? El contrato adolece de nulidad. ¿Por qué? Porque no hay capacidad legal de las partes. ¿Sí? Entonces, pero va a venir la persona y se escuda el notario con el artículo 57. Y por último, la personería. El notario en un contrato de promesa de compraventa, en documento privado o de compraventa, simplemente, compañeros, el notario no debe de calificar la representación legal. El notario no debe cumplir con lo que dice el artículo 29 ni el 31, ¿verdad? Donde dice que el notario hará constar que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a juicio del notario. Eso no lo tiene que hacer, eso no lo va a hacer. Entonces, la personería tampoco, ¿verdad? Pues si alguien dice, mire, yo soy el representante legal, aquí está mi documento, un documento que la verdad no tiene ni pie ni cabeza, pero el notario dirá, bueno, como no es mi responsabilidad, él dice que es el representante legal, pues que lo haga, ¿verdad? Él tendrá su responsabilidad. Yo me limito a qué? A decir que la firma fue puesta en mi presencia y nada más. Ese es el artículo, eso establece el artículo 57. Y en el tema de las legalizaciones de firma, vuelvo a repetir que ustedes pueden legalizarlas en cualquier documento, en cualquier formulario. Quiero advertirles eso también porque me ha sucedido. Cuando pido, ustedes recuérdense que en un acta de legalización de firma, yo puedo legalizar cuantas firmas se encuentren puestas en el documento. Solo piensen ustedes y lo vamos a hacer gráfico. Solo piensen ustedes. Creo que ya puedo borrar. Piensen ustedes en un contrato de arrendamiento. Los dueños son dos copropietarios. La primera firma la esposa, doña Ana. Después va a ser el inquilino, el inquilino. Y luego doña Ana y don José, que son un tanto desconfiados, le dicen a don José que necesitan que sean dos fiadores. Bueno, entonces firma don Julio y aquí firma don Carlos. Y entonces hay 5 firmas. Si yo les dijera a ustedes en el examen, por supuesto no voy a poner 5 firmas, pero lo que quiero comentarles es que el notario puede legalizar en una sola acta de legalización de firmas cuántas firmas él quiera o se encuentren ahí. Entonces vamos a legalizar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y vamos a decir que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas por tal
tal, 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 tal. Todas personas de mi conocimiento, lo más sencillo, lo más fácil, si los conociera. Pero como solo conozco a estos dos, ¿sí? A los arrendantes, entonces digo, por haber sido puestas los dos primeros, personas de mi conocimiento. Y don Julio se identifica con el documento personal de identificación, don José se identifica con su documento personal de identificación y don Carlos, quien no porta documento de identificación, lo identifico por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento y estamos legalizando las 5 firmas. ¿Por qué les recomiendo, les digo y hablo de esto? Porque me suceden los exámenes. Cuando les digo legalicen la firma de don Carlos, don Julio y de doña Josefina, lo que hacen es que hacen 3 legalizaciones de firma. Primero, están haciendo o están trabajando por gusto, están trabajando más. Y segundo, no es la forma en que se va a legalizar las firmas. Si todas estas firmas están en un solo contrato, todas estas firmas en una sola acta de legalización, yo voy a legalizar todas las firmas. ¿Sí? Todas las firmas se van a legalizar en un solo instrumento, que es el acta de legalización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? Que veo que hoy solo Vivi preguntó con respecto a esto. En la otra sección les comento que por eso empecé tarde, porque terminé a las 7:05. Hubo mucha pregunta, mucho comentario y creo que no hay comentarios con ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces mi compromiso con ustedes para el día antes del día viernes. Voy a enviarles unos 5 o 6 modelos de actas de legalización. Por supuesto, el día viernes los vamos a platicar. El día viernes se los voy a explicar. Y si fuera necesario una clase más, la tengo. Gracias a Dios tenemos todavía, si no estoy mal, después de los exámenes, creo que tengo todavía 4 o 5 clases. Con esas van a ser suficientes para que podamos terminar nosotros con esto de las legalizaciones. Pero si fuera necesario, yo con mucho gusto se los vuelvo a explicar. Así que les comento, compañeros, estas son las actas de legalización de firmas. El viernes a más tardar yo les estaré enviando a ustedes los modelos de las actas de legalización. No me quiero no quiero ir más a profundizar más porque espero estar en sintonía con ustedes dos, terminar aquí. No sé si pues, la licenciada de laboral les va a dar clases a ustedes el día viernes, no estoy seguro. Y entonces, pues yo quisiera de alguna manera estar empatadas con las dos secciones, ¿verdad? Bien, Nayeli Solares, Vini Guzmán, Lili Castillo, todos dicen que están bien. Ah, sí, Jesse, es cierto. Es cierto que les comenté eso. Bien, quiero comentarles, compañeros, su examen. Su examen va a tener 3 puntos del programa. Primer, testimonio y testimonio especial en la práctica. De una vez se los digo, va a venir un primer testimonio que lo van a hacer por el sistema de fotocopias. Y si les viene el testimonio especial, lo van a hacer por el sistema de compulsado. A la otra variante que le toque el primer testimonio por el sistema de compulsado, el testimonio especial le vendrá por el sistema de fotocopias. Aquí, cualquiera de los casos que yo les envié, en términos diferentes, en ejemplo diferente, se va a venir el examen. Esa es la parte práctica. ¿Sí? Todavía estoy pensando en la parte práctica, pues la verdad es que tienen que ser mínimo unos 18 puntos, la parte práctica, 18 a 20 puntos. Y la otra parte va a ser el tema de los impuestos, artículos, ¿verdad? De los impuestos. ¿Cuánto se paga por un mandato especial, cuál mandato general, cuáles son los impuestos tasados, cualquiera de esos relacionado con eso, la ley del impuesto del IVA, la ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial, la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, los artículos que les dicté. Viene el acta de protocolización, la parte teórica, ¿sí?
Quedamos el día viernes y se los dije, la parte práctica no la voy a preguntar ahora, sino que hasta el examen final. En el examen final les preguntaré un acta de protocolización. Para este segundo parcial, no. Para el segundo parcial les preguntaré posiblemente si hay diferencia entre protocolización y protocolación. Les preguntaré del acta de protocolización qué documentos pueden ustedes protocolizar de la manera de selección múltiple o de la manera falso verdadero o de la manera de pregunta directa, ¿verdad? Eso lo voy a preguntar del acta de protocolización. No voy a preguntar el acta en la parte práctica. Y luego el ejercicio del notariado en el exterior, o sea, los documentos provenientes del extranjero, que lo vimos el día viernes. Preguntaré cuál es el plazo para presentar el aviso proveniente de todo documento protocolizado proveniente del extranjero. Eh, Puedo preguntar cuántos traductores o intérpretes se necesitan para traducir un documento cuando no hay un traductor jurado oficial. Eh, pues todo lo relacionado con los artículos que yo les mencioné de la ley del organismo judicial. Les platiqué del tema de la apostilla, ¿verdad? El 5 de octubre de 1961, el decreto 1-2016, platicamos qué era la apostilla, el apostillado, qué pasos fueron los que nosotros obviamos con el apostillado. Lo único que obviamos fue la legalización de la firma en el consulado del país, fue lo único que obviamos. Eso es lo que puedo preguntar en documentos provenientes del extranjero. Esos 3 puntos son los que van a entrar en su examen. Lo que vimos el día de hoy va a entrar hasta su hasta su examen final, porque este punto ya no entra en su examen segundo parcial. Hoy en la mañana empecé a hacer el examen, necesito entregarlo la otra semana para que me lo tengan listo para el día 17, así que eso tengo ya en memoria algunos temas que ya estoy preguntando y los temas de práctica que voy a hacer en el examen, ¿verdad? Sí, Vivian Roldán, sí, ratifico todos los artículos que les dicté, ¿verdad? De la ley del timbre, de la ley del timbre forense y timbre notarial, y además también de los artículos de la ley y reglamento del IVA, ley y reglamento del timbre, y solamente de la ley del timbre forense y timbre notarial. Reglamento no, solamente la ley, ¿sí? Ahora, del timbre fiscal y del IVA, sí voy a preguntar el reglamento. Recuérdense que del IVA solo un artículo era del reglamento, pero lo tienen que leer, ¿verdad? Era relacionado con cuándo cómo se determina el grupo familiar, cómo se establece el grupo familiar para los efectos de la exención del pago del impuesto. Así que esos son los 3 puntos que voy a preguntar. Todavía el viernes, si ustedes tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las puedo resolver. ¿Sí? Y por último, por favor, compañeros, si alguien conoce o si está en la clase, la señorita Emily Daniela Girón Villatoro, carnet 2021-05 2021 5229 de esta sección M. Si está en clase, pues está escuchando y ya su nota está subida. Y si no, y alguien la conoce, por favor me hace el favor de decirle que su examen, como ella no aparecía en cuadros, ya apareció en cuadros, ya le subí su nota y ya la puede ver en el resultado en las notas o en la carterera virtual. Muy buenas noches, compañeros, les agradezco su tiempo, muchísimas gracias. Primeramente Dios, nos volvemos a ver el día viernes. Feliz noche. No, Vanessa, lo que les di el día viernes es todavía para el segundo parcial. Si no les cargo demasiado, el examen final sería demasiado cargado para ustedes, exageradamente cargados. Tendría que venir documentos provenientes del extranjero, tendría que venir actas de legalización de firmas, acta de legalización de copias de documentos y acta notarial. Son 4 temas de práctica, sería cargarlos demasiado. Tenían que ser 3 temas para este examen segundo parcial. ¿Sí? Muchísimas gracias, compañeros. Les deseo a ustedes muy feliz noche, muy feliz semana para todos y primeramente Dios el viernes con ustedes a las 7 de la noche. Gracias.